Jorge Mora Varela, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta era cuál es la trascendencia de la visita del Papa Francisco y de que a Ecuador se le haya incluido como la puerta de entrada para esta gira por 3 países de Latinoamérica que va a efectuar pues en julio próximo el Papa Francisco. Máxime cuando esta visita se producirá 30 años después de la primera ocasión que un sumo pontífice vino acá al Ecuador. Hay que recordar que en el año 85 estuvo acá el Papa Juan Pablo II. Doctor. Gracias. Hay que entender, hay que hacer la lectura de este hecho bajo 2 aspectos. El Papa Francisco es, sobre todo, el líder espiritual de 1.200 millones de personas. El 22% de la población mundial somos católicos. Pero también hay que reconocer que él es el jefe de Estado del Estado Vaticano. Y entonces su visita se enmarca bajo las 2 perspectivas, como líder espiritual, pero también como líder político, con una gran influencia. Cuando hablamos que es líder de Estado, hablaríamos de que esta visita también es una visita de Estado. Por supuesto, porque no solamente va a ser una visita, digamos, de cortesía, de animación, él no es un motivador per se, es un líder espiritual, un líder de Estado. Recordemos que el Ecuador tiene algunos convenios, como el Concordato, por ejemplo, aquel que se maneja las reglas de juego entre el Vaticano, la Iglesia y el Estado ecuatoriano. Y ahí también hay una enorme carga también de responsabilidad política. Creo que la visita va a tener todos estos aspectos que son importantes a analizar. Muchos dirían, bueno, ¿por qué Ecuador dentro de estos países escogidos? Y usted dentro de su introducción hizo referencia a los miles de fieles católicos. ¿Se pensaría en Ecuador precisamente porque hay una población evidentemente católica en su gran mayoría? Leámoslo de esta manera. El mundo está cambiando. Hay un filósofo polaco, Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad líquida. Es una persona que muestra cómo los seres humanos vamos evolucionando. El Ecuador es un pueblo católico, pero también está en la onda de la globalización. No somos un pueblo fácil. Creo que nuestro catolicismo también necesita ser remozado, necesita ser actualizado. Por lo tanto, la visita del Papa creo que tiene un carácter evangelizador con un mensaje nuevo. Cuando el Papa Francisco, por ejemplo, dice, para llegar al cielo no se necesita necesariamente hablar de Cristo, sino vivir como cristiano, es una nueva onda, es un llamado de atención bastante fuerte. Creo que nosotros como país, si bien es cierto, somos un país bastante bueno, fiel, creyente, pero creo que también es un país con enorme potencialidad para hacer un nuevo cristianismo que responda a las expectativas del siglo XXI. Ahí usted está tocando la parte, digamos, religiosa, y aquí me detengo para preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el discurso, entre la praxis de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, si la comparamos primero con el recordado Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyla, y si la comparamos con el predecesor del Papa Francisco, el alemán Joseph Ratzinger, que era Benedicto XVI, que es el Papa emérito, el Papa, digamos, honorífico, honorario del Vaticano? ¿Cómo comparamos pues estos 3 pontificados que he referido en este momento? Mire, la magia de la televisión, la magia del Internet y de los medios de comunicación hacen que hayamos podido vivir de cerca esas 3 personalidades enormes de la Iglesia Católica, sobre todo de Juan Pablo II, el Papa muy popular. Pero hay un dicho que quisiera decirlo, él ha sido declarado santo, pero sus cercanos colaboradores le decían que era muy bueno para las visitas, atraía millones de gentes, y que la música la conocíamos todos, pero su mensaje muy pocos. Creo que el otro Papa, Ratzinger, en cambio, era netamente intelectual, como buen alemán, con enorme, yo diría, capacidad analítica, descriptiva, un Papa, diría, un filósofo. Sin embargo, claro, muy cercano a las tesis teológicas, si se quiere, un estudioso de la teología. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de Juan Pablo II, que alguna vez le hicieron una toma, él cantando o palabreando una canción de Bob Dylan, por mencionar un ejemplo. Un poco para hablar de esa cercanía que tenía Juan Pablo II con sus fieles, a diferencia del Papa alemán. Claro, porque son características. No todos podemos tener, diríamos, la espectacularidad del uno o del otro. Cada uno con su propia condición. Pero me parece que el Papa Francisco es muy cercano, es un latinoamericano, aunque tengo una descendencia de Torino. Es un Papa cuyas raíces son italianas, pero cuajado en el barrio, en los barrios pobres de Buenos Aires. Es uno de los nuestros, porque quizá Buenos Aires y nosotros, salvo ciertas diferencias, la verdad es que somos un solo pueblo.
Pero también tiene otra sabiduría el Papa Francisco. Combina, yo diría, las características de atracción de público que tenía Juan Pablo II, pero también es un Papa absolutamente inteligente. Creo que es un Papa más completo, no tan espectacular como Juan Pablo. Recordemos que él en su juventud fue actor de teatro, ¿no es cierto? Un actor, una persona que se preparó más bien para la guerra. Sin embargo, así fue su vida, fue un Papa y ahora es santo. Pero creo que ese es un momento para que el mundo conozca la riqueza del ser latinoamericano, preparado, carismático, buena gente, pero también firme. Y recordemos que es un jesuita con todo lo que implica. Los jesuitas son tremendamente capaces, muy duros y muy dulces, y esa es una combinación fantástica. Doctor, ¿cómo se ubica el Ecuador con este hecho en el escenario internacional? ¿Cómo nos coloca? Es una gran oportunidad. Creo que cada vez que el Ecuador sale al mundo con cosas buenas es magnífico, porque es una ventana para darnos a conocer. No sé si seamos reconocidos como grandes católicos, pero es una gran oportunidad para mostrarnos como país. Una encuesta diverso. de Sedatos ayer, que me parece bien, en el canal de televisión Ecuavisa, difundida por el doctor Polibio Córdoba, da cuenta que en el Ecuador, según esa encuesta, el 68% de los ecuatorianos somos católicos, pero que esa cifra es inferior, por ejemplo, al número de católicos porcentualmente hablando en Perú y en Colombia, un poco para hablar de nuestros vecinos. Sí, porque yo reconozco, por ejemplo, no tenemos la misma fe ciega, por ejemplo, de los mexicanos respecto a su Virgen de Guadalupe, por ejemplo. No somos un pueblo extraordinariamente creyente, yo creo que somos más bien católicos un tanto light. Y esa es una puerta interesante porque el ecuatoriano per se es una persona también bastante inteligente, no tan ciega, no tan credulona, sino más bien yo diría es un pueblo con un enorme potencial para sobre nosotros, con nuestras características, construir un cristianismo que sea más actual, más vivo, más, yo diría, auténtico de acuerdo a las demandas del nuevo siglo. Voy a utilizar, y con esto cierro, doctor, un término muy popular, y aquí apelo un poquito a su conocimiento. Podría ser que a veces los ecuatorianos también somos un poquito noveleros, y permítame el uso del término, a veces somos un poco noveleros. ¿Podría ser este el caso? Se trataría del puro nombre y en la práctica nada de aquello. O no mucho de aquello. No mucho de aquello. Es cierto, ya lo dijo Rodrigo Paz respecto a los hinchas de la Liga. Exacto, eso me refiero, Esa es la por ejemplo. Somos bastante noveleros, pero creo que somos un pueblo noble y en el fondo confiable. Y no tan en el fondo, somos confiables. En el mundo, cuando el ecuatoriano migra a otras partes, somos valorados. Cuando vamos a otros lugares, se nos reconoce como personas buenas, honestas, inteligentes, y yo diría que con un enorme valor civil, cívico y espiritual. Creo que somos un pueblo que merece ser trabajado y creo que es uno de los reconocimientos de la visita del Papa. No va precisamente a un pueblo al cual no hay nada que pedirle. Creo que debemos estar atentos, más que estar contentos con la visita del Papa, debemos estar atentos para, salvando la novelería, escuchar su mensaje y realmente construirnos como pueblo y darnos a conocer al mundo en mejores condiciones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Jorge Mora Varela, catedrático, con quien hemos dialogado en torno a la trascendencia de la visita del Papa Francisco a nuestro país, prevista para el próximo mes de julio. Es tiempo de una pausa, enseguida más noticias. Volvemos.